Montevideo está de más. Montevideo está suave. Montevideo es muy grosso. Montevideo está masa. Montevideo está chingoncísimo. Montevideo está del puta. Al que llores yo mismo por soporten el racismo. Blow your head hasta la vista por ser un vato racista. ¿Qué sentirías si mueren tus brazos? A brotherhood got beaten up by macanazos asesinos. Yeah, es lo que son, es la única raza. Muy buenos recuerdos, la verdad. Creo que empezando la carrera avistábamos más por esta parte del hemisferio que otras partes. Incluso antes que Estados Unidos venimos al sur, ¿no? Estamos ahí pegaditos. Y pues muy buenos recuerdos del público, muy efusivo, como que no podemos nunca tocar donde queremos. Queremos ir a Uruguay, queremos ir a Argentina, queremos ir a no sé qué. No es fácil, hay que tiene que contratarte a alguien y que haya demanda de la banda, etc. Entonces pues muy contentos, ¿eh? Estamos los cuatro, nos llevamos increíble, estamos muy contentos en el escenario, entonces tenemos ganas de tocar ahora con ustedes. Estuvimos caminando hacia el mercado municipal, qué sé yo, y está padrísima, la parte vieja es hermosísima, está muy padre. Y pues la gente tira la mejor onda desde que nos topamos a alguien en la calle, para ver cómo se pone mañana. Yo creo que en esta ocasión el marco en el que estamos involucrados e invitados, obviamente, para nosotros es un honor. Nos parece muy interesante que se generen este tipo de situaciones en Latinoamérica. Obviamente en Uruguay es increíble porque siempre nos ha ido pues, muy bien con el recibimiento de la gente. Muy contentos y además yo creo que es un buen experimento, ¿no? El poner los 4 escenarios, hacer los 4 eventos y que la gente tenga toda esa diversidad musical en un solo, bueno, en todo un marco, pero en el caso de mañana pues en un solo día tanta información me parece muy bueno. Tocar acá, estos son como nuestros lugares, ¿no? O sea, Buenos Aires, Montevideo, el Río de la Plata, venimos de acá, andamos por todo el mundo, pero siempre tocar acá es como estar en casa, ¿viste? La oportunidad de tocar en casa en Montevideo no es tan frecuente, así que nada, siempre es muy especial poder tocar acá. Y bueno, en este contexto, o sea, haciendo un poquito el anfitrión, porque somos el grupo que tiene miembros uruguayos en su formación, un poco el anfitrión que recibe a otros artistas y nada, es muy lindo y la verdad que es una buena oportunidad, aparte ahora de enero que está todo el mundo con tiempo libre, está divino poder tocar gratis en Montevideo y en este contexto tan interesante. Bueno, a mí me parece que funciona de los dos lados, ¿no? Que por un lado, digamos, el convertirse en la capital iberoamericana de la cultura va a hacer que vengan muchas cosas y muchas propuestas, pero también lo interesante es que también va a haber mucha gente de afuera que va a conocer más y va a saber más acerca de Montevideo. Entonces funciona de los dos lados. Sé que en el 96 creo que también ya había sido. Y es genial que, bueno, que tener la oportunidad de nosotros ser parte del lanzamiento de este año que supongo en donde van a ocurrir muchas cosas interesantes. Está bueno encontrarnos entre las naciones que estamos más conectadas, a veces geográficamente, pero a veces a nivel de lo que son contenidos y cultura, a veces estamos un poco desconectados. Entonces, este tipo de eventos sirve para interrelacionar mejor estas culturas de estas naciones, ¿no? Yo justamente ahora veníamos manejando por ahí, por al lado del río y no sé, es uno de mis lugares preferidos. Creo que es una ciudad que, si bien tiene, digamos, el empuje que tiene una gran ciudad, tiene una calma y una vibración muy muy especial. Yo a veces digo que es como una Buenos Aires unplugged, ¿no? Como si fuera una versión acústica. En Buenos Aires no, la verdad que adoro, pero no podría vivir, soy de la provincia de Buenos Aires. En cambio acá me siento que podría vivir perfectamente, me gusta mucho Montevideo. Va a ser un show de bajo fondo, el nuevo show de bajo fondo con muchos temas del disco nuevo, muchos clásicos, es un show extenso, está buenísimo, lo estuvimos tocando un poquito ahora en Estados Unidos, en Argentina y nada, es como un bebé nuevo a nivel de show para nosotros, estamos contentísimos de poder hacerlo. La capital más austral del continente. Y es un lugar muy particular, con mucho sabor, una cultura de mezcla de muchas culturas bien interesante. Estamos al lado de 2 países gigantes que también, pero tenemos nuestro corazoncito, es un lugar bien lindo para conocer. Hay vidrio en la arena, ya no me da pena.
Bueno, yo creo que es un hecho, la verdad, histórico. Mañana no puede quedar nadie, me parece, en la calle. Se trata de lugares de amplios accesos, con locomoción reforzada, desde luego gratuita, y para escuchar conjuntos, yo no digo que no vengan más, por favor, ojalá que puedan venir este mismo año, ¿no? Pero que son realmente muy buenos. La Rambla es un espacio emblemático no solo para Montevideo, ¿verdad? La Rambla es un espacio emblemático para el país, es uno de los espacios más democráticos que tiene la ciudad, como le gusta decir a Jorge Drexler, ¿no? Ese lugar que mira el horizonte. Y bueno, en ese lugar recibimos a Iberoamérica, en ese lugar de la Rambla Suiza del Cerro a Punta Gorda y de la Punta Gorda a la Rambla Suiza vamos a tener a Iberoamérica representada en esos 4 grupos donde además se refleja la diversidad. Ahí va a estar Colombia, va a estar México, va a estar nuestro Río de la Plata y va a estar Brasil. Así que creo que ahora nos toca disfrutar. Esperamos en el lugar que elijan a disfrutar de una noche que va a ser maravillosa y recibir Iberoamérica a partir de la capitalidad de Montevideo. Representa muito, porque né, é povo irmão do Brasil, né, em todas as questões, né, estamos sempre juntos resolvendo os problemas da área, né? Então, para nós do Olodum, né, vai ser uma honra muito grande estar participando do evento, falar de cultura, falar dos povos, né, da região, né? Eu vejo que tem muitos irmãos aqui juntos, então para o Olodum vai ser assim magnífico, né? É coisas que a gente sabe fazer, fazemos muito bem, que é falar de cultura não nossa, mas dos povos de nossos vizinhos. Cidade muito bem cuidada, parabéns a todos vocês, muito bonita, né? Já dei uma volta pela cidade, aí comprei algumas coisas e assim, né? Mas muito bonita, parabéns a todos vocês. Llegamos hace 3 días y salimos para Buenos Aires. Y pues con las ganas de venir a conocer, ya nos dijeron que el concierto va a estar brutal, que el escenario está divino. Llegamos un poco cansados, así que por ejemplo yo dormí al nombre, soy Pablo Martínez, uno de los cantantes de la banda. Y muy felices, vemos que está todo muy organizado, que nos estaban esperando, vamos a ver. Primera vez, muy chévere, muy bonito, como hasta ahora reconociéndola, pero se siente una energía bonita y con ganas sí de tocar y de conocerlos y que nos conozcan. Se va a encontrar con un sonido clásico de la salsa, mezclado con pues rock and roll y sonidos contemporáneos y con mucha energía en la tarima y mucho corazón para entregarles. La rumba buena, mira que la 33 candela. La rumba buena, pa' que Montevideo se ponga a gozarlo. La rumba vamos a bailar con la salsa colombiana. La rumba buena, venga y baile mi sabor. La rumba buena, Montevideo está del putas. Ahí.